Aún deseándoles feliz año nuevo, espero que hayan tenido un buen inicio de año y vamos a ver unos problemas que muchas veces se nos dan con el sistema de carga. Bien, muchas veces nosotros cuando nuestro vehículo enciende la luz de carga ya pensamos que ya no sirve la batería o pensamos que el alternador ya no sirve, está dañado y se nos olvida revisar otras cosas que debemos revisar que son importantes e indispensables para no hacer un gasto enorme, para no hacer un gasto que sea tan exagerado. Algunos suscriptores o seguidores nos han preguntado y nos han dicho, fíjense que ya cambié 2 veces el alternador y me sigue dañando, el sistema de carga no funciona, de alguna manera se volvió a quemar el alternador. Entonces queremos evitar eso con este video para que usted también pueda repararlo de una sola vez si es que estuviera dañado el alternador y no volverlo a reemplazar. Para el sistema de carga es indispensable que usted haga una inspección visual del cableado, que el cableado no esté de manera que pueda pegar en algún lugar, como en este vehículo. En este vehículo encontramos algunos problemas, como por ejemplo el alambrado andaba sin lo que es mal puesta la cinta, y la cinta de esta manera podía pegar, y entonces nosotros reemplazamos este alternador, pero también verificamos que no pegara en hierro o en metal los cables, como por ejemplo estos, porque con el tiempo se van partiendo, se van haciendo una marca. Aquí podemos ver una marca, y esa marca se puede ir de alguna manera dañando el aislante del cable, y entonces va a ser corto. Por ejemplo, ese es el cable del positivo. Si nosotros dañamos el cable del positivo, entonces va a ser cortocircuito, o si los cables no andan de alguna manera andan seguros, no andan bien aislados, entonces es necesario reparar eso. Este alternador es nuevo, pero es necesario que antes de conectar la batería, antes de encender el vehículo, es necesario encintar todo lo que son los cables, y además de ello probar que haya corriente, o sea que no esté dañado el fusible de carga, porque si está dañado el fusible de carga, entonces al dar a encender en el vehículo, entonces vamos a quemar el alternador nuevamente, vamos a dañar el regulador de voltaje. Bien, ¿cómo probamos si no está dañado el fusible de carga? Bueno, con uno de estos probadores que he hecho ciertos otros videos con él, es sencillo, solo cuide que no vaya a pegar lo que es esta parte de metal, no vaya a pegar en otro metal de la carrocería, y usted lo va a poner aquí, lo que es en el positivo que entra al alternador. Aquí podemos ver en el positivo que entra al alternador, en la parte aquí lleva un tornillo. Puede quitar este aislante si desea, en mi caso sería complicado porque aquí lleva lo que es la parte del turbo. La clavija, póngalo en la carrocería, ¿verdad? La clavija el lagarto que lleva, y ya esta parte al conectarla ahí, que no pegue, porque haría puente de este positivo, haría puente a alguna parte de metal. Entonces tiene que estar solamente tocando el tornillo del alternador. Ahí vemos que sí llega carga, o sea que llega corriente al alternador. Eso, que está llegando corriente al alternador, entonces quiere decir que no está malo el fusible de carga. Si estuviera malo, entonces hay que reemplazarlo primero, porque si no vamos a volver a quemar lo que es el alternador, el regulador de voltaje, que muchos lo traen ya integrado, los nuevos automóviles. Entonces les toca muchas veces cambiar todo el alternador, y es algo caro en comparación con lo que vale un fusible. Entonces es mejor revisar bien si los fusibles de carga. Hace poco me escribió otro seguidor y me dijo que había podido reparar el problema porque era el fusible de carga el que estaba cortado. Entonces prueben eso. Además de ello, prueben si está conectado también el tierra que lleva aquí atrás, o el negativo que lleva acá atrás el alternador. Vamos a ver si enfocamos. El alternador tiene que llevar un negativo también, este que están viendo ahí. Este es el negativo. El negativo se conoce porque va atornillado directamente a la carcasa, no lleva ningún protector. Y el positivo sí, que es ese rojo, lleva lo que es un protector. Entonces que ambos estén bien conectados, que no haya que no esté flojo el tornillo, que no esté de manera, se puede decir, floja lo que es la parte del negativo también, porque entonces no va a hacer buen contacto. Y usted dirá, ¿y qué hago entonces si está dañado lo que es el fusible de carga? Bien, en algunos casos no trae, como en este auto no tiene la tapadera, y entonces nos preguntamos cuál es el fusible de carga.
y tiene que revisarlos todos. Son de estos, de este tamaño, son más grandes, ¿ve? Estos son de estos fusibles que son más grandes, y si son los pequeños, entonces son más fácil de reemplazar, solo se sacan. Pero en este caso no solamente se sacan, hay que sacar todo lo que es la caja. En algunos autos, ¿verdad? Depende de la marca, hay que sacar toda la caja de fusibles y destrabarla o desarmarla de aquí unos seguros que trae, para que pueda usted sacar unos tornillos. Aquí se ve el tornillo adentro, ¿eh? Del cual va sujetado aquí, ¿ve? Y entonces así puede reemplazar el fusible de carga o los fusibles por si trajera dos. Aquí puede ver que este está bueno. Usted hace la prueba en ambos lados y se mira, incluso como no trae lente, este incluso trae un protector. Acá no lo trae, este fusible anda caído, entonces es más fácil, o lo puede sacar el protector para probar. Aunque ese lente es transparente, se puede mirar a través de él. Los prueba, prueba todos o los revisa visualmente, o los prueba para estar más seguro si están bien o están dañados, porque muchas veces puede ser incluso eso que tiene problemas. Les saludan aún, muchas gracias. Recuerde suscribirse al canal, bye bye, compartirlos y en todas sus redes sociales. Muchas gracias.